doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Voy a seguir admitiendo aquí gente que está entrando. Bueno, hoy vamos a estar conversando con la doctora Eleonora Peliza sobre el despido directo y las injurias laborales. Vamos a estar abordando temas como, bueno, el despido por decisión del empleador, injuria, conceptualización, notificación, requisitos, apreciación y valoración judicial, prueba, causales, jurisprudencia. La doctora es juez de trabajo en la provincia de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado en varias universidades. Eleonora, muy bienvenida. Hola, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Ya puedo ir veo que sigue entrando gente, pero voy, si te Sí, parece, sí, sí, no te voy a preocupes que yo me arrancar. ocupo de seguir dándoles ingreso, no hay problema. Ok, acá veo algunas caras conocidas, me agarró como un pánico escénico porque tengo una de mis maestras que está por acá, entonces es como que una de mis anteriores jefas, pero viste, a uno le agarra una cosa. Hola doctora, para mí va a ser siempre doctora, es la doctora Analia Salai. Bueno, bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que voy a tratar de hacer es lo más práctico posible. ¿Por qué? Porque seguramente, como digo yo y lo digo con toda humildad, hay un montón de bibliografía muy completa sobre lo que obviamente es la teoría en general de la injuria y de la extinción del contrato de trabajo. Pero puntualmente nos vamos a referir hoy a la denuncia del contrato de trabajo por parte del empleador. Es decir, la denuncia del contrato de trabajo, todos sabemos, es un acto jurídico unilateral, recepticio, porque se perfecciona cuando llega obviamente a la órbita de conocimiento de alguna de las partes, que pone fin al contrato. En este caso, vamos a hacer la denuncia del contrato por parte del empleador y motivado, porque la denuncia puede ser motivada e inmotivada. En este caso la vamos a hacer motivado porque nos vamos a referir a lo que comúnmente se conoce como el despido con justa causa. Ahora, ¿qué problemas trae esta cuestión? Desde el punto de vista del empleador, muchas veces, hoy casualmente tuvimos una audiencia en el tribunal, desde el lado del empleador, la visión o incluso de algunos letrados puede ser, es muy difícil despedir eventualmente con causa en la Argentina y tener éxito en un proceso, en el punto de vista de que no se haga lugar o se haga lugar a la demanda, mejor dicho, no se haga lugar a la demanda interpuesta por el trabajador que consideró que ese despido, esa denuncia del contrato de trabajo no estaba hecha con justa causa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? El problema yo traté de resumirlo en estas, voy a minimizar lo que veo acá de la gente que está apareciendo, así puedo mirar. ¿Cuál es el resumen? El resumen es, muchas veces se da mucha prioridad a los hechos, pero sin analizar, nos vamos a detener al principio sobre todas estas cuestiones. Los hechos son importantes, pero lo más importante es tener que conceptualizado primero qué es una injuria, es decir, todos los hechos son injurias, y después toda la problemática y los requisitos que implica esta decisión unilateral de poner fin al contrato de trabajo. Esta injuria va a tener que tener carácter de contractualidad, causalidad, proporcionalidad, contemporaneidad, una igualdad de trato con respecto, vamos a ver, en algunas circunstancias a otros trabajadores o a iguales circunstancias, un non bis in idem, es decir, no repetir una sanción con este despido, tiene que estar debidamente articulado, es decir, tiene que haber una denuncia, esa denuncia tiene que ser clara, cómo tiene que ser la descripción, cómo se va a perfeccionar la notificación, cómo tiene que ser esa notificación, y después tiene que estar debidamente probado en sede judicial. ¿Quién tiene la carga de la prueba y cómo se prueba? Y hacia el final, obviamente, la apreciación de la entidad de esa falta siempre queda al arbitrio del prudente, como se dijo, apreciación judicial. Entonces, lo primero que tenemos que considerar y entender, después vamos a analizar los hechos, es que la injuria es una causa grave de incumplimiento que obsta la prosecución del vínculo, es decir, es un incumplimiento grave. Y podemos distinguir dos visiones, se llama la bilateralidad, si se quiere, o la apreciación dual de la injuria. Por un lado, un elemento subjetivo, y esos elementos subjetivos van a ser, por un lado, la imputabilidad y por otro lado, el agravio. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se confunde con elemento objetivo, no los tenemos que confundir. La imputabilidad es un acto contra derecho, ese acto contra derecho que tiene que ser imputable a la parte incumplidora, es decir, tiene que ser una actitud o una conducta que sea reprochada por el ordenamiento jurídico vigente o eventualmente por las normas que resulten de la aplicación y que no encuentre ni un justificativo ni un eximiente
¿sí?, de una fuente legal o convencional. Es decir, es un incumplimiento que sea imputable a la parte. Y por otro lado, tiene otra cuestión, que es el agravio, que esto ya tiene más que ver con una sensación, con un sentimiento de quien padece, obviamente, ese agravio, ¿sí?, como un segundo componente subjetivo y que tiene directa relación con lo que vamos a ver después, que es la proporcionalidad. Y ese agravio, ese sentimiento que siente la persona en este momento, la parte empleadora, ¿sí?, hace que para él, ¿sí?, obste esa consecución, la continuidad del víctima, de la prestación. Estamos viendo desde el lado, obviamente, del empleador. También tenemos estos elementos si estuviésemos en un despido indirecto. Pero hoy nos vamos a ocupar del despido con causa. Y por otro lado, tenemos el elemento objetivo, este acto contra derecho que implica un ilícito contractual, lo vamos a ver en un ratito, ¿sí?, y es ni más ni menos un incumplimiento grave de los deberes de prestación y de conducta. Vamos a ver cuáles son estos deberes de prestación y cuáles son estos de conducta. Es decir, pero lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso ahí les puse la atención, es que esta autocalificación de la injuria, es decir, este agravio, esta subjetividad, no es determinante frente a un régimen legal, como el argentino, ¿sí?, que en última instancia remite al análisis de esa causal a la libre y prudente apreciación judicial. Es lo que tenemos en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, esto es así. Ahora, vamos a ver determinadas reglas para pasarlo. Imaginen que nosotros tenemos como una especie de tamizador o de colador. Vamos a tener que ver qué es injuria, qué no es injuria y cómo se articula. Es decir, qué es y qué no es. Si yo tengo que pensar lo que es injuria, hay una buena frase, ¿sí?, de varias que se reitera en la jurisprudencia, que dice: la injuria destruye el fundamento de las relaciones entre las partes. Es decir, esta causa grave que obsta a la prosecución del vínculo. Es decir, Justo López dice, es un ilícito contractual que tiene una entidad suficiente para desplazar un principio muy importante, artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el principio de conservación de la ley, el principio de conservación. Si algunos están abonados a Microjuris, todos los fallos que ustedes ven acá que yo les cito, casualmente están sacados del buscador, porque yo sí, estoy abonada y saqué los del buscador de ahí, y si hay alguno que no encuentra, me lo pueden pedir, no hay problema. Yo traté de, precisamente para que resulte práctico, todas las cosas y para que vean que son ciertas, todas las cosas que voy diciendo, las apoyamos en cuestiones jurisprudenciales. Entonces, la Corte dice, el concepto de injuria es específico del derecho del trabajo, y no deja de ser un acto jurídico en contra al otro, que implica ¿qué? Un incumplimiento, y primer requisito, si tengo que despedir a alguien, ¿qué tengo que tener? Ese incumplimiento tiene que ser perfectamente individualizable. Uno de los grandes problemas que muchas veces nosotros vemos en ese intercambio telegráfico que se da, es que no se sabe cuál es la falta, cuál es el incumplimiento. En el afán quizás de describir toda una situación, no queda claro. Ustedes piensen que en esa carrera de vallas que les dije, en todos estos circulitos que fuimos considerando, al final está el juez, si hay un conflicto, ¿no? Entonces, le tengo que dar elementos al magistrado para entender. Lo primero que tiene que entender es cuál es ese incumplimiento grave, o varios, que obsta a la prosecución del vínculo, ¿sí? Y tiene que ser actual, no potencial, y tiene que ser grave. Se tiene que, ¿sí?, barrer o llevar puesto, si se me permite el principio poco jurídico, poco académico, el principio de conservación. Y tiene que ser objetivamente acreditable. ¿Por qué vuelvo a insistir en objetivamente acreditable? Porque no es el agravio, volvemos a la filmina anterior, no es el agravio, no es el sentimiento, si se quiere, o la apreciación, la visión subjetiva de la injuria que puede padecer el empleador o la persona afectada, sino que tiene que estar objetivamente acreditable ese incumplimiento grave, ese ilícito contractual. Entonces, vuelvo a repetir, parece reiterativo, pero vamos escalando pequeños pasos, ¿sí? Elemento subjetivo, que es la consideración del afectado, y elemento objetivo, que tiene que estar bien acreditado con las circunstancias del caso y esos elementos presentados en la denuncia. Si yo fuese un letrado que estoy asesorando una empresa, en el primer tamiz que voy a pasar ¿qué va a ser? Mi cliente que viene eventualmente muy molesto y muy enojado con una situación en su empresa, ¿sí? Va a ser la consideración del afectado, pasó tal o cual cosa. El primer tamiz que tengo que ver, bueno, este hecho
¿Es grave? ¿Es actual? ¿Lo puedo individualizar o es una serie de circunstancias desordenadas? Nuestro trabajo precisamente es ordenar. Y de eso, esa circunstancia, objetivamente, ¿sí? Y en estas circunstancias, estos elementos, ¿los puedo viabilizar en la denuncia o en contrato de trabajo? ¿Son lo suficientemente graves? Entonces, esto es lo que acabo de decir. Hay una apreciación dual que no tengo que confundir de lo que es la injuria como causal de extinción del contrato de trabajo por decisión del empleador. Una, la parte de la subjetividad, del sujeto afectado. Esto es más del lado, si se quiere, del trabajo del abogado, no tanto del otro lado del mostrador, ¿sí? El motivo de la denuncia, ¿cuál es la causa? ¿Sí? Porque tengo que distinguir, una cosa es la injuria y otra cosa es la denuncia del contrato. Lo que produce la extinción es la decisión de llevar ese hecho que se considera grave y extinguir el vínculo. Tiene que ser una causa objetiva y me tengo que siempre recordar que el que la va a apreciar, en uso de las facultades obviamente, que le son propios, es el juez. Es decir, que la calificación que hagan las partes de un lado o hacia otro sobre la injuria siempre, al decir de Justo López, es una calificación relativa, porque siempre es una calificación, no se puede ser a priori, sino a posteriori, ¿sí? Hasta acá espero dejar claro. Fíjense, esta es una jurisprudencia de la Corte. Dice, no es la mora en el pago en el pago de las remuneraciones lo que legitima por sí la rescisión del contrato de trabajo, sino el carácter injurioso, es decir, un incumplimiento grave del empleador, que es la negativa de cumplir con la obligación en el retraso de hacerlo. ¿Y por qué? Porque en determinadas circunstancias esa mora en el pago no es lo mismo 2 días, un día que un mes, y la negativa, ¿sí?, del pago, obviamente, de hacerse cargo y de pagar, una de las el principal deber de contraprestación que tiene el empleador es el pago de la remuneración, no como un hecho al lado, y obviamente, fíjense lo que dice la Corte ahí, teniendo en cuenta, ¿sí?, para los dos lados, el principio de conservación y las circunstancias del caso. Y una vez más, dice, la apreciación del material probatorio como evaluación de la conducta de las partes queda al arbitrio judicial, y también en la configuración de la injuria. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene que hacerse de acuerdo a lo que es la sana crítica. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos apreciación en conciencia, pero obviamente con las directrices que nos da el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces yo acá marqué cuestiones que son importantes. Una de las partes, este es el 242, puede hacer denuncia del contrato en caso de inobservancia, es decir, esa parte del incumplimiento grave de las obligaciones resultantes del mismo. ¿Y cuáles son las obligaciones? A diferencia de en el derecho comparado, nosotros no tenemos, en algunos países sí lo hay, un estándar taxativo establecido con cuáles son las causales de extinción del contrato de trabajo por decisión del empleador. Pero ¿dónde las podemos buscar? ¿Dónde las encontramos? En esos deberes de prestación y de conducta que consagran el capítulo precisamente de derechos y deberes de las partes, artículos 62, 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y principalmente de 84 a 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esos son las primeras causas fuentes, es decir, pero es una especie de estándar jurídico. Configuran injurias que por su gravedad no obviamente no consientan la persecución del vínculo, como venimos diciendo, y siempre la valoración queda hecha a los jueces, ¿sí? ¿Y qué le pone? ¿Qué le habla a los jueces? Porque acá el artículo le está hablando a los jueces, dice, prudencialmente por los jueces, teniendo en cuenta, en consideración, el carácter de las relaciones, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, el tipo de modalidades, el tipo de relaciones que se dan en ese ambiente de trabajo y que resultan del contrato de trabajo, los deberes específicos que puedan tener ese trabajador, de acuerdo, obviamente, a la ley, y las modalidades y circunstancias personales. Entonces, vamos a ver, yo acá hice una especie de mix de resumen con 2 cuadritos resumiendo algunas cuestiones que tenemos que considerar. Es decir, la jurisprudencia dice, hay una gama de intereses, es decir, esa gama de intereses están relacionados con situaciones concretas. Y esa gama de intereses en la entidad, es decir, en ese impedimento de la consecución del vínculo, no es necesario, obviamente,
que esto afecte solamente a cuestiones patrimoniales, que le cause un daño patrimonial, un daño apreciable pecuniariamente. La Corte del Superior Tribunal de Buenos Aires dice que en la injuria, obviamente, puede haber no solo intereses puramente patrimoniales, sino que puede haber intereses morales, ¿sí? Es decir, el hecho injurioso per se también debe incluirse en el ámbito disciplinario, moral, y es posible que incluso un hecho, un delito cometido respecto de un tercero, impida, dice la Corte, la permanencia del trabajador en ese grupo humano integrado por la empresa. Es decir, porque puede hacer un perjuicio potencial y no actual. Fíjense que yo de un lado les dije, tiene que ser actual, pero en algunas cuestiones, y lo vamos a ver más adelante, en estas empresas que se denominan de tendencia o en determinadas cuestiones que hacen a la integridad, por ejemplo, de terceros, ejemplo, una persona que ha sido encontrada en una trata en actitudes de pedofilia internacional y es profesor de una escuela. Es decir, el incumplimiento no se dio en el ámbito educativo en la escuela, pero esa cuestión obviamente involucra intereses morales de esa empresa o de esa escuela. Trato de poner un ejemplo extremo que puede estar sujeto, si se quiere, a debate. Se me viene a la mente, hace 2 semanas, en un video, un señor maltrató a un perro, y la empresa luego comunicó que la persona, se difundió por las redes que esa persona iba a ser despedida. Y obviamente hubo debates en los foros si eso estaba bien o estaba mal, y si igualmente esta persona estaba bien despedida o no. Entonces acá entran a considerarse una serie de factores que vamos a profundizar un poquito más adelante. Acá estamos dando el primer pantallazo general. Entonces, esos intereses pueden ser no solo morales, disciplinarios, obligaciones específicas del sector, de la actividad, deberes impuestos en el convenio colectivo de trabajo o deberes específicos de diligencia, de vigilancia, de cuidado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que estas inobservancias de esas obligaciones que encontramos en el incumplimiento, como les decía, de los artículos 62, 63, 84, 89 de la ley, tienen que tener en general un fundamento que puede ser de orden disciplinario, obligacional, de prestación, de conducta. Ahora bien, también otro de los requisitos que deben observarse es el de la contemporaneidad. Lo vamos a ver más en profundidad dentro de una filmina, pero es decir, la extinción tiene que ser contemporánea, ¿sí? Debe aguardarse un tiempo razonable. En el único supuesto donde se puede demorar, es decir, entre el hecho injurioso, ¿sí?, y la denuncia efectiva del contrato de trabajo, puede haber un tiempo, y ese tiempo razonable es cuando el empleador necesita, a fin de alcanzar la verdad, o cuando el hecho es confuso, una riña, un faltante de mercadería, alguna cuestión que requiera un sumario previo a fin de deslindar responsabilidades, ese sumario tiene que hacerse también en un tiempo prudencial. Ahora después vamos a ver jurisprudencialmente qué puede ser ese tiempo jurisprudencial. Lo que me tengo que quedar es que la contemporaneidad, dice la jurisprudencia, no implica inmediatez, ¿sí? No quiere decir de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay veces donde es necesario evaluar otras condiciones. Otra cuestión es el non bis in idem, es decir, no sancionar a una persona 2 veces por una misma falta. La única excepción donde puede haber, por ejemplo, una suspensión y luego un despido denominado disciplinario, es cuando precisamente suspendo preventivamente a alguien para establecer qué tipo de responsabilidad tiene en un hecho. Otra cuestión. Yo les voy a decir algo que es en mi humilde opinión. Todo lo que yo estoy diciendo que parece dogmático, en esto se va en ciernes y es el destino de una buena configuración, de una buena carta documento y de una buena posición de un demandado. No es el hecho en sí, sino es entender todo esto, porque puedo tener razón, pero si lo articulo mal, dejo de tener la razón. ¿Por qué? Porque en principio tengo el principio de conservación del contrato de trabajo. Entonces, ese principio es importante y tengo que revertirlo en esta, vuelvo a insistir, carrera de vallas, pasando por doble exigencia de todo lo que estamos viendo. La proporcionalidad, es decir, tiene que ser grave y tiene que, obviamente, como dijimos, este carácter impeditivo de la consecución del vínculo.
puede tener, necesito antecedentes. Esta es una respuesta que viene dentro de un ratito. ¿Es necesario que tenga antecedentes? ¿Es necesario que yo detalle en una carta documento todos los antecedentes que ha tenido? ¿Puede un solo hecho desencadenar, obviamente, en la extinción del contrato de trabajo? Sí, porque lo que tenemos que distinguir es esa dimensión cualitativa y cuantitativa de la injuria. Cualitativa es calidad, una sucesión de hechos con un hecho final probado. Si yo voy a hablarle al juez, le voy a decir, eventual, o a la persona que voy a despedir, bueno, por la falta grave en tal fecha, por la otra falta en tal otra fecha. Muy bien, yo puedo enumerar. Después vamos a ver si lo sancioné o no lo sancioné con anterioridad. Pero es importante probar la última. Entonces puede ser que la injuria, ¿sí?, tenga una entidad cuantitativa, es decir, cantidad de antecedentes desfavorables del trabajador, o bien sea cualitativa, un solo hecho, y por la entidad y gravedad haga imposible la continuidad del vínculo. Entonces tengo que entender eso, ni una cosa ni la otra, ¿sí? Lo que les pongo acá, atención, las irregularidades del trabajador, ¿sí?, sin sanción, me impiden invocarlo como antecedente, pero no va a exculpar su falta posterior. Eso tampoco hay que confundirlo del otro lado del mostrador. ¿Qué quiere decir? Yo puedo no haberlo sancionado, ¿sí?, pero puedo citarlo como falta, o puedo haber citado apercibimientos, pero no suspensiones o no sanciones, ¿sí? Pero eso no lo va a exculpar de una falta posterior. Tiene que tener, obviamente, objetivamente comprobado. ¿Cómo se prueba objetivamente? Con todas las pruebas que nosotros tenemos, obviamente, a nuestro alcance. Puede ser una prueba pericial, si es un faltante, puede ser una prueba, me ayudo con los medios, obviamente, más modernos y de comunicación, puede ser valoración. ¿Eso quién lo va a hacer? Siempre se va a hacer a la luz del principio de buena fe. El juez va a evaluar la entidad de la injuria, pero la valoración primera que tengo que hacer, yo como si fuera el empleador, es a la luz del principio de buena fe. ¿Por qué? Porque mi decisión, si yo la hago no de conformidad al principio de buena fe, puede ser una decisión que sea considerada abusiva y por tanto el despido es ilegítimo. Ahora bien, otras reglas. La configuración no requiere daño. ¿Qué quiere decir? Es decir, que para que haya injuria no es necesario, dice parte de la doctrina, que efectivamente o que exista un daño. Y esto en realidad no es tan, digamos, aceptado porque, por ejemplo, Ackerman sostiene que siempre hay un daño. Es decir, desde el punto de vista del derecho civil o desde el derecho contractual, cuando hay un incumplimiento y hay un ilícito, hay un daño, aunque ese daño no sea apreciable o no sea susceptible de apreciación pecuniaria, porque hay un daño al interés, un daño, si se quiere, desde el punto de vista moral, ¿sí? Obviamente, lo podemos apreciar más cuando hay faltas en el caso del deber de no concurrencia o una práctica desleal también. Imagínense, y puede haber un daño que no lo veamos tampoco en términos patrimoniales. El ejemplo creo que es el doctor Ojeda, que pone un ejemplo muy interesante que es un chofer que incumple todas las normas de tránsito, maneja de manera temeraria, pero nunca tiene ningún llamado de atención desde el punto de vista de las autoridades, porque quizás tuvo la suerte de que nadie le haya hecho una multa, pero esa persona causa un perjuicio, o que no haya sido penado eventualmente por alguna autoridad, pero esa conducta de esa persona causa un perjuicio. Volvemos hacia el principio de la charla, como diría la Corte, que es un perjuicio, si se quiere, más de carácter moral, no tanto patrimonial, que afecta a la imagen de la empresa. También, la injuria como factor de atribución, si se quiere, de responsabilidad, no tiene y no requiere dolo. Es decir, y no requiere, ¿qué quiere decir con esto? No interesa la intención de la gente, basta la comprobación objetiva de ese hecho que lesiona el interés legítimo de la otra parte. Es decir, no me interesa si fue con dolo, es decir, con la deliberada intención de causar un daño. Y una cosa, es decir, y acá vuelvo a hacer hincapié en esto, son deberes de prestación y son deberes de conducta. ¿Qué son los deberes de prestación? Hago un paréntesis, puedo hacer un paréntesis. ¿Qué es un deber de prestación? El trabajador tiene deberes de prestación y tiene deberes de conducta. Los deberes de prestación, a su vez, pueden ser o de medio o de resultado.
De resultado, ¿qué es un deber de prestación? Poner mi fuerza de trabajo al servicio del empleador. El resultado de eso mismo es que yo estoy a disposición de mi empleador, ¿para qué? Para recibir órdenes. La obligación de prestación de medio es ejecutar esa prestación conforme me indica mi empleador. Es decir, yo estoy a disposición de mi empleador, primera prestación, y tengo que estar puntual. Eso es un deber de conducta, ¿no? ¿Y qué hace mi empleador? Me pide una obligación de medio. La obligación de medio es que yo ejecute esa prestación conforme las pautas del poder de dirección que me da el empleador. Y por otro lado tengo el deber de conducta. ¿Dónde están los deberes de conducta? Del 84 hacia el 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengo que hacerlo con diligencia, con colaboración, con puntualidad, tengo el deber de fidelidad, de no concurrencia, tengo que cumplir instrucciones. Ahora bien, en esos ambos deberes, tanto en el de prestación como en el de conducta, no siempre hay dolo, pero puede haber, si hay un cumplimiento, hay un factor de atribución de responsabilidad, y ese factor de atribución de responsabilidad puede ser la culpa, pero cualquier culpa, porque acá hay una cuestión que se confunde. Una cosa es la falta de aptitud que tenga un trabajador, falta de adaptación a quizás cambios tecnológicos. Nosotros no ratificamos el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y otras cuestiones y otras legislación que quizás es distinta a la nuestra, que dice que una persona puede ser despedida por cuestiones de capacidad, siempre y cuando se le haya dado la oportunidad, obviamente, de actualizarse, o de conducta en el caso de defenderse. Nosotros no tenemos esta falta de probidad, por ejemplo el Código chileno la tiene, la falta de probidad en la prestación de tareas. Pero, es decir, no podemos despedir a alguien por inepto, si se quiere, así lo trata la doctrina, pero lo que tengo que, es decir, ineptitud, falta de adaptación a las exigencias técnicas, no son propias del artículo 242 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, sí, si en esa misma cuestión se sustrajera sus deberes, es decir, no cumpliera con sus deberes dolosamente, ¿sí? Pero lo que sí es propio del artículo 242 es el obrar imprudente, la negligencia, entonces ahí vuelvo a subrayar, obrar imprudente, negligencia grave, temeridad inexcusable, es decir, todo aquello que va más cerca de la culpa grave y si se quiere, del dolo eventual, ¿sí? Es decir, se convierte en una temeridad inexcusable, es la conciencia de la sinrazón, ¿sí? En una que linda, como les dije, con el dolo eventual. Bien, graduación de la entidad de la injuria. ¿Qué quiere decir? Obviamente, yo tengo que apreciar qué significa esta injuria, qué entidad tiene, qué gravedad tiene. Y lo que tengo que cuidar es que no siempre un mismo hecho tiene la misma entidad. Ejemplo, que alguien utilice el jefe de sistemas, voy diciendo, el jefe de sistemas de una empresa responsable de la seguridad cibernética esté jugando a las cartas o en línea en un juego de póker, es una cosa. Que lo haga un empleado también puede configurar una falta, pero supongamos que es la misma falta. Ahora, en esa entidad, en función de la jerarquía y la responsabilidad que tiene ese empleado de confianza, estamos hablando del gerente de sistemas, no es lo mismo que lo haga una persona con un cargo, si se quiere, mucho menor y no tanto niveles de responsabilidad. Hay un caso muy conocido de un responsable de sistemas en un cable, ¿sí? Reconocido en la ciudad de Buenos Aires, que regalaba claves para acceder a ciertos servicios premium. No es lo mismo que lo haga el jefe y el responsable de ese tipo de cuestiones que lo haga otro tipo de persona. La injuria es la misma y puede ser apreciada de manera similar. ¿Por qué les puse situaciones límites, artículo 17, 81? Tienen todos los que ver, y obviamente la ley de antidiscriminación, lo que tiene que cuidar el empleador, que a esas mismas circunstancias sean tratados lo más parecido posible. Y las acepciones o las excepciones están dadas no solo por la calidad de la falta, sino muchas veces por la responsabilidad del sujeto involucrado, ¿sí? Bien, después tenemos
¿Por qué lo digo? Porque en general todo en el personal jerárquico siempre se exige mayor compromiso y se acentúa lo que se conoce como el deber de fidelidad. Es decir, no es igual. Siempre en personal jerárquico, mayor compromiso, mayor deber de fidelidad. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, personal de confianza, desempeñan funciones de confianza. Ahora, a ver, otra de las cuestiones es, por ejemplo, la antigüedad. Fernández Madrid ahí dice, debe ser un motivo de análisis riguroso. Y dicho de otro lado de la biblioteca, no sé, Irene, porque la gente acá por ahí no me conoce, digo, bueno, si tiene antigüedad no se lo puede despedir. No, no es eso, porque opera en una doble vía. La antigüedad puede ser favorable o desfavorable. Es decir, muchas veces en la dinámica diaria de una empresa, y depende en cada situación concreta, puede haber una cierta tolerancia en función de la antigüedad con el trato de superiores, ¿sí? Pero le puede jugar en contra al trabajador si se vale precisamente de esa antigüedad y de la confianza que tendría en la empresa en función de esa antigüedad o de la jerarquía propia que tiene para, por ejemplo, violar el deber de fidelidad, el deber de no concurrencia. Muchas veces se puede ver que esa antigüedad, si no es utilizada, digamos, o es utilizada como una vía, un íter, para cometer esa injuria o un hecho obviamente repudiable, puede jugar en contra. Lo que sí es cierto es que a mayor antigüedad, desde el punto de vista de la jurisprudencia, mayor, si se quiere, estrictez, ¿sí? Es mucho más estricta la apreciación y la entidad. Hay otra serie, si se quiere, de caminos o de advertencias que se pueden, obviamente, tomar con anterioridad. Lo que les decía aquí en el cuadrito, el personal jerárquico con mayor compromiso, que se acentúe el deber de fidelidad, y vamos a ver una cuestión acá, que la vamos a ver con profundidad ahora cuando pasemos a la siguiente filmina, que es que siempre, como les dije, las injurias tienen que estar en principio vinculada a obligaciones contractuales. Es decir, debería en principio quedar al margen de la relación que tenga el trabajador con terceros, siempre y cuando, como les indiqué, no comprometa la imagen de la empresa, ¿sí? Ejemplo, se consideró la jurisprudencia que no resultaba injurioso que un trabajador solicitara préstamos a terceros que estaban vinculados con un organismo de crédito o en esa misma empresa. Bien, hasta acá estamos más o menos. Vamos a ver qué requisitos de validez tiene o que me impone el artículo 242. Contractualidad, o una vez más, las obligaciones resultantes del contrato. Vamos a ver un poquito de esto. Proporcionabilidad, esta es la más importante, sobre todo, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque hace la condición de validez, pero quizás desde el lado del lado del mostrador del letrado, el letrado recibe al empleador, si se quiere, enojado y molesto en una situación, y es muy difícil en la dinámica a veces de una empresa ese equilibrio razonable entre la falsa y la sanción, porque si no consultaron al abogado con anterioridad y quizás no lo tienen en el servicio de la empresa, el empleador viene ya cansado de una situación y lo que quiere es decir, yo lo quiero echar, y tiene todos los motivos, si se quiere, para echarlo, pero no fueron articulados y no fueron hechos de la mejor manera, quizás con anterioridad. La contemporaneidad, la igualdad de trato y el non bis in idem. ¿A qué me refiero con contractualidad? ¿A qué se refiere la jurisprudencia? Precisamente, no se pueden invocar motivaciones contrarias al contrato de trabajo. ¿Qué consecuencias tiene esta exigencia de contractualidad? Es que al menos, como principio general, el trabajador no puede ser despedido invocando cuestiones ligadas a, por ejemplo, preferencias o decisiones estrictamente personales. Tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que obviamente los actos privados de los hombres están excluidos a los magistrados y más aún, obviamente, a los empleadores. Aquí, ¿sí?, la excepción es que precisamente, que esto, lo que les decía hacia el principio de la charla, hay excepciones que reconocen en estas que se denominan empresas de tendencia, educación, escuelas confesionales, servicios periodísticos, ¿sí? Empleados de alta jerarquía, quienes por su función asumen determinada responsabilidad que está relacionada misma con su misma función en la
imagen de la empresa, es decir, se confunde la imagen muchas veces con determinadas personas de confianza, se confunde la imagen de la empresa con el rol que lleva a cabo o tiene esa persona. Es decir, no es lo mismo que un director, volvamos al ejemplo extremo, no es lo mismo que el director de estudios de una entidad educativa sea acusado eventualmente o sea encontrado culpable de actos de pedofilia, y es que nada tienen que ver o están fuera del ámbito de la empresa, o bien una persona que es la imagen periodística, digo todos casos jurisprudenciales, es la imagen de un canal periodístico y es encontrado en situaciones eventualmente que lindan con la comisión de delitos en contra de menores, eso afecta indirectamente la imagen de la empresa y han sido aceptadas como excepción y como causal de injuria por las empresas. La contemporaneidad. Se debe sancionar en tiempo oportuno, sin dejar de transcurrir, como dijimos, del incumplimiento un lapso que puede interferir. Como les dije, no significa inmediatez, sino la lógica relación entre la injuria y la sanción. Todo lo que les pongo entre comillas es parte de la jurisprudencia. Una prudencial proximidad en el tiempo. A ver, lo que les decía, si tengo que instruir un sumario, lo tengo que hacer. Ejemplo, desaparición de dinero, agresiones físicas, es decir, necesito deslindar responsabilidades. Fíjense, esta es una decisión, la de abajo, del Tribunal Superior de Córdoba. Un sumario que el agravio decía, no hubo un despido contemporáneo. Y lo que dice el tribunal es, sí, fue contemporáneo. Y durante 13 días, ¿sí?, el silencio de la demandada no fue silencio, lo que estaba haciendo precisamente era instruir ese sumario. Es decir, si hay un tiempo razonable y prudencial, yo lo he visto en decisiones jurisprudenciales, incluso hasta un mes, si hay que pedir una vez, por ejemplo, uso indebido de la tarjeta de crédito, defraudación con determinadas cuestiones financieras de una determinada empresa, que en general puede requerirse información a terceros y eso tiene una demora. Lo que dice la Corte es que el despido siempre debe guardar relación entre la contemporaneidad con ese incumplimiento, el recaudo de inmediatez de los hechos invocados por la cesantía y la comunicación de dicho acto. ¿Y qué va a hacer el juez? Ponderar de acuerdo a la complejidad, ¿sí?, de la situación, a las circunstancias de cada caso. Es necesario distinguir y considerar, y acá me refiero con los antecedentes, hechos sancionados antes del despido, los hechos no sancionados antes del despido. Puede haber hechos que no hayan sido sancionados. Es más, puedo tener un sumario sin una sanción. Si hay sumario sin sanción, fíjense en la jurisprudencia que aparece más abajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La existencia de un sumario anterior no constituye un antecedente desfavorable desde el punto de vista causal, si en él la empleadora no materializó sanción alguna. Es decir, si no hubo agravio con anterioridad, yo no puedo transformar en un agravio algo que no lo fue. Hechos no sancionados antes del despido. Puede haber hechos o antecedentes que no haya sido sancionado, y yo los puedo traer a colación, pero no son determinantes de la injuria en este sentido. La injuria tiene que ser actual y tiene que ser grave. Que el trabajador haya consentido faltas anteriores tampoco implican que éstas tengan una entidad. ¿Se acuerdan lo que decíamos en su ratito? Cantidad no es calidad. ¿Y qué necesito en la injuria? Calidad, no solo cantidad, es cualitativo, ¿sí? Es la entidad, por eso se dice apreciado en la entidad. Va más por el lado cualitativo que cuantitativo. Y las injurias que puedan haber sido sancionadas no siempre son invocadas con el paso del tiempo. Fernández Madrid tiene una frase, y creo que Ojeda también, que dicen que el paso del tiempo es como una especie de aclarador de esas injurias, purga el efecto, no es que prescriben a los 2 años, va purgando, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, cuando el empleador quizás va al estudio o se presenta enojado, lo primero que tengo que ver es, no, porque me tiene cansado hace 1 año, 2 años, 5 años que... porque uno lo escucha en las audiencias también, cuando el empleador viene el planteo y el tribunal intenta una conciliación, la persona, vamos a la subjetividad de la injuria, la persona que se consideró agraviada puede tener toda, a priori, una fundamentación, si se quiere,
con respecto a la decisión que tomó de poner fin al contrato, pero no siempre eso tiene entidad en los términos del 242 y es lo más complicado de, si se quiere, compatibilizar. Entonces, los antecedentes, como dice ahí, me puede servir si existe un último hecho injurioso que pueda ser utilizado como causal inmediata. Lo que no tengo que hacer es genéricamente poner reiteradas llegadas tarde. Si fueron reiteradas y no fueron sancionadas, si no tuvo entidad, no lo voy a poder, no es eficaz desde el punto de vista de la entidad de la injuria. Reiteradas faltas de respeto, incumplimiento. Siempre, ahora lo vemos con la notificación, me conviene decir qué pasó, cómo pasó y se sancionó. Y si no se sancionó, no tiene mucha entidad. La falta tiene que ser lo suficientemente grave, como ya dijimos, para no autorizar la continuidad del contrato, ¿sí? Y se tiene que aplicar el principio de razonabilidad. Lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, ¿sí? Ahí tengo que tener ese difícil equilibrio. Entonces tengo que ver, ¿cuenta con antecedentes? ¿Esos antecedentes los puedo introducir en esta cuestión? La reiteración de una falta, ¿fue advertido? Entonces ahí lo que les puse hace un ratito, una sola falta puede tener la entidad suficiente para el despido justificado y no necesariamente reiterar actos perjudiciales. ¿Por qué? Y esto es un detalle, es opinable y otras personas pueden decir no estoy de acuerdo. Más no es más siempre. Si yo al juez le agrego, si yo agrego en una carta de documento cosas que no tienen entidad en los términos del 242, lo que hago es, si se me permite el término, empezar a nublar y distraer la atención de quien tiene que evaluar la injuria. Eso es como una cuestión de técnica. En la mayoría de los fallos, y por eso se los puse, el argumento en cuanto a la proporcionalidad es ese. El empleador se apresuró, se excedió. Si uno lee, cuando se desestiman en cuestiones de proporcionalidad, es esto que yo les decía. El empleador se cansó y lo quiso, pero lo despidió mal. ¿Sí? Recordar que el juez es un observador objetivo. Recordar, este es el colador otra vez, el tamiz. Proporcionalidad. ¿Estoy siendo razonable o estoy siendo arbitrario? ¿Esta falta tiene entidad? ¿No me estaría excediendo? ¿No me estaría apresurando? El juez es un observador objetivo. Desconoce lo que yo no le voy a contar y no le voy a decir. Y si no lo puedo articular debidamente en los términos del 242, al juez no le va a interesar, lo va a desestimar, ¿sí? ¿Qué jerarquía tiene ese trabajador? ¿Qué responsabilidad tiene? La índole del puesto que ocupa. Non bis in idem, la duplicación de sanciones, ¿sí? El empleador no puede aplicar por una misma falta el incumplimiento. Obviamente ya vimos los de los sumarios. Pero fíjense, no es la reiteración de los incumplimientos, sino una misma falta. Tengo que tener cuidado con eso. Entonces, fíjense un ejemplo de la sala, ¿sí? De la Cámara. Si el demandante ya había sido suspendido por inasistencia, por aplicación del principio non bis in idem, es arbitraria la decisión de despedirlo si se fundó en las mismas inasistencias y en las reiteradas inconductas. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Bien. Notificación e invariabilidad de la injuria. ¿Qué dice el artículo? El artículo dice que el despido se tiene que comunicar por escrito, con expresión suficientemente clara, ¿de qué cosa? De los motivos en los cuales se funda la ruptura del contrato. Hace a la garantía de defensa en juicio. La otra, lo mismo que las causales de suspensión del contrato, ¿sí? O cuestiones disciplinarias. La otra parte se tiene que defender, ¿sí? Si yo le cerceno ese derecho de defensa, ya con toda la razón que puedo tener voy perdiendo, porque fíjense que el contrato de trabajo, ahora lo vamos a ver, se extingue una sola y única vez. Y si yo voy a hacer denuncia del contrato, mi carta de documento es el principio y el fin de mi suerte como empleador. No suerte en el sentido sino suerte en cuanto a destino. Entonces, no solo tengo que tener razón, puedo tener la injuria grave, puedo tener la contemporaneidad, puedo tener la proporcionalidad y la contractualidad. Pero si fallé en la expresión suficientemente clara de los motivos, voy a tener un problema. Aclaración. Hay una jurisprudencia del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires que dice lo siguiente con respecto, antes que me olvide, a la expresión suficiente de los motivos.
si el actor se prueba que el actor no podía desconocer los motivos, ejemplo, a raíz de la riña y golpes de puño proprendidos a sus compañeros y graves hechos ocurridos en el día de la fecha, si era de público y notorio, si fue una cuestión que el trabajador, incluso por intercambios anteriores, no podía desconocer, hace el principio de buena fe que este trabajador, dice la Corte, no desconozca lo que conocía. ¿Se entiende? Porque el principio de buena fe es bilateral. Entonces, comunicarse por escrito, expresión suficientemente clara de los motivos. ¿Y qué pasa? La invariabilidad de la injuria. Como les dije, el contrato se extingue una sola vez y yo pongo, no, ahí me echa Irene, toda la carne al asador, jurídicamente hablando, en el contrato, en el telegrama rescisorio. Yo no puedo modificar la causal. ¿Y qué puede pasar? Incluso puede haber causales más graves que yo omita y que autorizarían la extinción del vínculo. Y esta es otra causal que no siempre se entiende. Si no fue articulada en el telegrama, no sirve de nada que se pruebe con testigos después que incluso había causales más graves. ¿Sí? Entonces, cuidado con esa contemporaneidad y la manera en que lo voy a notificar. Tiene carácter recepticio la notificación, ¿sí? El primer requisito que, obviamente, que el trabajador reciba la comunicación. Parece una obviedad. Se consuma cuando llega a la esfera de conocimiento de la otra parte. Obviamente, como dice toda la jurisprudencia, el que elige la manera de comunicar es el responsable por, obviamente, la elección del medio de notificación. Cuando la notificación del despido se trata, obviamente, prevalecen, como les dije, los efectos de la primera comunicación. Pero también juegan los principios de buena fe. Es decir, si bien no me interesa la conducta posterior, tampoco me va a interesar, o sí me va a interesar, qué es lo que pasó con el trabajador al cual le envié el telegrama. Si yo le envié el telegrama y el trabajador no concurre a recibirlo, eso se interpreta como una conducta de mala fe. El trabajador, tanto como el empleador, pero en este caso el trabajador, tiene el deber de mantener su domicilio actualizado. Si él no lo actualizó y la notificación se perfeccionó, se tiene por recibida. Es decir, es una doble vía. El deber de diligencia que tiene el trabajador de mantener su domicilio actualizado en el caso que se muda, y en este caso se invierte la carga de la prueba. ¿Quién va a tener la carga de demostrar que la notificación que hizo el principal, obviamente lo hizo en un domicilio que sabía que este no tenía, va a ser el trabajador? Y por otro lado, obviamente, si el trabajador no concurre a retirarlo, en apreciación de la jurisprudencia mayoritaria, eso es un signo de mala fe. O me rehúso o no concurro, me dejan el aviso de visita y no concurro a retirarlo, se lo tiene por notificado. Es decir, me niego a recibirlo de un modo o del otro, o no soy negligente, me van a tener por notificado. Esas son las excepciones, obviamente, al recibirlo fehacientemente. ¿Qué tenemos que tener claro? Tenemos que ser claros y precisos en los términos de la notificación. Pero como dice la Corte, si hay una manifiesta correlación entre los que les decía hace un ratito, entre las circunstancias acaecidas con la anterioridad de la comunicación y la comunicación rescisoria, se tiene, obviamente, por notificado. Fíjense, se puede notificar por acta notarial. El artículo 243 dice notificación por escrito. Alguien me dice, ¿lo puedo hacer? ¿Tiene que ser sí o sí por carta o documento? No. Puede ser por otro medio, pero ese medio tiene que ser fehaciente y yo tengo que estar seguro que haya llegado a la órbita de conocimiento de la otra parte. Fíjense, ahí tienen el ejemplo del acta notarial y también tienen el ejemplo al inverso del error en el correo. Alguien puede no compartir esta decisión, pero aquí hubo un error con el empleado del correo, que la carta iba al domicilio correcto, ¿sí? Pero el destinatario fue otro por un error del empleado del correo y la sala consideró que sin el perjuicio de los eventuales perjuicios que le puede obviamente incurrir al correo, no puede tenerse por notificado porque efectivamente no llegó a la órbita de conocimiento del trabajador, por la impericia obviamente del empleado del correo, pero obviamente no se tuvo por perfeccionado el despido. Otra cosa, guardó silencio al despido. No hay ninguna norma que obligue al trabajador a responder el telegrama rescisorio ni implica consentimiento. Ustedes saben que el silencio del trabajador nunca es, no es consentimiento en ese sentido, entonces no va a invertir la carga de la prueba. Quien invoca una causal, la prueba.
Injuria, invariabilidad. Cuando las causas de cesantía se trata, existe una suerte de fijeza prejudicial, dice la Corte, ¿sí? En el sentido de que no se admitirá una modificación posterior de los motivos, aunque las causales fueran más graves, lo que les decía. Y siempre la interpretación de los telegramas, como es una cuestión de hecho, queda también, obviamente, sujeta al prudente arbitrio judicial. Y en principio, en Provincia de Buenos Aires, salvo caso de absurdo, no es revisable por la Corte. Fíjense, les traje un ejemplo, a ver si los despierto un poco, se están aburriendo. Es un ejemplo de la vida real. Comunico por la presente que atento a los incumplimientos laborales habidos en el tracto laboral, su caso cierto, queda usted despedido por exclusiva culpa a partir del día de la fecha. Ello incluye 3 apercibimientos debidamente comunicados por la empresa, con sendas inconductas documentadas en el legajo personal, y de modo de dirigirse con la conducción de la firma, más aún tratándose de una persona de otro género. Le impide la persecución del vínculo. ¿Cumple con el 243? Algunos me dirán, depende, cada uno cuenta la historia como le va, obviamente, en las distintas sedes de los tribunales. Es un análisis de un fallo del 2018 que está en el buscador, que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque no todos tendrían la misma postura. Alguien me dirá, se describe un hecho, me dicen que son 3 apercibimientos que no podía dejar de conocer, lo que acabo de decir, por ejemplo, del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense, no lo incumple. Para la Sala 1 dice, incumple visiblemente con los recaudos de claridad. Si bien se imputaron causales diferentes, ninguna de ellas exhibe alguna precisión en orden a individualizar los hechos que se le están imputando, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 apercibimientos que tampoco se describieron en el hecho? No, tampoco se describió el momento en que había sido generado, ¿sí? El mal modo para la conducción de la firma. No expresó la persona involucrada en el aspecto fáctico. Esto es muy importante. Si yo tengo un problema puntual con alguien y voy a despedir a alguien porque ese alguien tiene un problema puntual con X persona, máxime, si esa persona lo voy a ofrecer como testigo, la puedo incluir en la carta y la debo incluir en la carta. Lo expuesto, dice la Sala, basta para descalificar la misiva en la cuestión como la válida expresión de la injuria. Es decir, no me queda claro a mí como juez cuál fue la injuria para disolver el contrato. Y por lo tanto considera que el despido carece de justa causa. Entonces, y lo reta, dice, no se puede dejar de lado el evidente desapego a las prescripciones del artículo 243, que es el que estamos viendo, vinculado a los requisitos formales de la comunicación rescisoria, que deben ser rigurosamente observadas. Máxime, mire, acá juntamos todo lo que vimos. Cuando es un dependiente de una cierta antigüedad superior a 12 años y no había sido objeto, digamos, de reprimenda por un comportamiento, por este tipo de comportamiento a lo largo de su recorrido laboral. Esta es otra. Para despedir al trabajador, el empleador debe confeccionar correctamente la comunicación del despido. ¿Sí? En la comunicación no se había hecho una debida descripción de la injuria imputada al dependiente. ¿Sí? Ofrecimientos de datos e información confidencial. Es decir, si la injuria y la descripción de esa injuria se torna tan genérica que la otra parte no se puede defender y tampoco queda claro el juez qué es lo que pasó. Ustedes no piensen en la otra parte, piensen en ese tercero imparcial que tiene que ver, ¿sí? Lo tiene que valorar. ¿Vieron cómo empezamos? La valoración objetiva aparece al final de este camino. Le tiene que quedar presente y claro a esa persona que no intervino, obviamente, en ninguno de esos hechos. Fíjense, el doctor Fernández Madrid dice, tienen que ser expresiones correctas y precisas, ajustadas a los hechos que los motivan, con, obviamente, el nombramiento de la verdadera causal que determina la solución. Cuanto más vaga y más ambigua sea la causa invocada, más restrictiva va a ser la interpretación a seguir en el caso de negativa por parte del juez. Si la notificación no expresa en forma suficientemente clara cuál es la causal de la denuncia del contrato de trabajo, el derecho a extinguirlo no se ha ejercido de manera eficiente. Que fíjense, en realidad lo más triste, no quiere decir que yo no tenga derecho a extinguirlo, porque por ahí la injuria está, pero no la articulé de la mejor manera, ¿sí? Aunque se demuestre algún episodio injurioso, dice, no puede ser invocado tardíamente con una eficacia extintiva. Eso tiene también algo de
contemporaneidad. Y acá tengo que ver, otra vez, me baso en hechos. Y el principio es el 375 del CPCC. El que alega un hecho lo debe probar. Y le tiene que dar al sentenciante todos los elementos necesarios para que a esos hechos el sentenciante pueda aplicar el derecho. Entonces son dos pasos. Tengo que probar los hechos, tengo que probar la entidad de esos hechos, le tengo que justificar objetivamente el agravio, es decir, la entidad de la gravedad, tengo que comunicarlos debidamente y articularlos debidamente, y en función de eso, ese tercero, que será el juez, va a apreciar y valorar todo eso. Es decir, lo primero que, y si yo fuera abogado, lo primero que le diría a mi cliente es la descripción de estos pasos a los fines, obviamente, de que quede claro cómo debe articularse esa injuria y los avatares que puede traer, ¿sí? Quien alega un hecho como justa causa de despido no solo debe probarlo, sino además precisarlo, ¿sí? La misma sala, la sala 1, incumbe a quien lo invoca la prueba del hecho contemporáneo que diera lugar al despido. No sé, Irene, cómo voy. Vamos a ir viendo. ¿Se fue toda la gente? Oh, están súper atentos, pero son casi las 7, sí. Bueno, ausencias, vamos a ver algunas de las injurias, así después quizás vamos con las preguntas o lo hacemos más dinámico. ¿Qué pasa con las ausencias? Yo hice como una enumeración genérica, obviamente más de una de estas causales de extinción da lugar a una, si se quiere, a otra charla por sí sola, ejemplo, la violencia, el género, el móvil, la negligencia inexcusable. Bueno, ausencias, inasistencias, agresiones, riñas, los insultos a los compañeros, reyertas dentro y fuera del trabajo, amenazas con armas, algunas son muy obvias, violencia de género, mobbing, acoso, el uso indebido de medios informáticos, hoy tan de moda, competencia o concurrencia desleal, cuando es negligencia excusable, una disminución del rendimiento, el trabajo a desgano, pérdida de confianza, la desviación de clientela, la ebriedad, la dependencia de narcóticos y la comisión de delitos. Todo este abanico no tiene sentido si yo no entendí lo que estuve repitiendo bastante con anterioridad. Todo esto debe pasarse por ese tamiz, porque yo puedo tener en mi argumentación todos estos hechos, pero si no sé articularlos y no pasan por esos tamices que vimos, todo esto no va a ser efectivamente considerado. Entonces, vamos por cuestiones. Asistencia y puntualidad. La asistencia y puntualidad, obviamente, como vimos hace un ratito, implica también un deber de prestación. ¿Cuál es la principal contraprestación que tiene el trabajador? Es poner su fuerza de trabajo al servicio del empleador. Y hacerlo, como dice el artículo 84, ¿sí? Con puntualidad, asistencia regular, si mal no recuerdo, y dedicación adecuada. Todo eso dice. Es decir, ese es el deber que configura el artículo 84. Ahora, no toda inasistencia es injuria y no toda falta de puntualidad. Y acá tiene que ver la apreciación concreta, como dice el 242, y estuvimos viendo en cada caso. Porque hay impuntualidades o hay faltas al deber de asistencia que en determinadas modalidades puede tener un impacto más grave. Por ejemplo, en aquellos procesos, estoy pensando en la fabricación de vidrio, aquellos hornos, los procesos continuados, el trabajo en equipo. No hay que confundirlo con abandono de trabajo. Una cosa es la falta de deber de la prestación con la diligencia y el deber de puntualidad y colaboración y dedicación, artículo 84 de la LST, que el artículo 244 de la LST, que es otra cuestión completamente distinta y es otra causal de extinción del contrato de trabajo. Paréntesis, lo peor que puedo hacer es mezclar causales de extinción del contrato de trabajo. ¿Se entiende? O voy por un lado o voy por el otro. O puede haber una combinación, pero yo mentalmente las tengo que tener separadas. ¿Por qué? Porque lo primero que puede empezar desde el otro lado es me confundí con la... ¿Por qué? Porque las cargas probatorias son distintas y la constitución en mora también es distinta, porque el abandono yo tengo que cumplir con el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Justifiquen asistencia, concurra y concurra. Esto es totalmente distinto. Entonces, volvemos a la distinción que hacía el doctor Ackerman. La cantidad, ¿sí? No siempre es igual a la calidad, pero incluso acá la cantidad, si es un trabajo de procesos,
sí puede adquirir esa cantidad de virtualidad, porque por ejemplo, en lo que es trabajo por equipo, trabajo por proceso, el hecho de no asistir implica, más allá de los relevos, por ejemplo, estoy pensando en un horno de vidrio, ¿sí? La fabricación de vidrio. En esos sistemas por equipos están planeados los relevos, pero si esta persona altera el proceso productivo, eso genera un impacto, no solo patrimonial, sino un impacto en el poder y afecta el poder de organización y dirección del empresario. Entonces, es necesario evaluarle las asistencias en cierto periodo de tiempo, pero atención, la determinante tiene que ser, más allá de los antecedentes cuantitativos, tiene que ser, la última tiene que estar debidamente probada. Bien, las riñas. La riña en el lugar de trabajo, principio general. Esto es doctrina. Es un caso bastante interesante contra el hospital alemán, ¿sí? Per se, la riña no es automáticamente injuriosa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que están involucradas en una riña y lo pueden haber hecho o terminaron involucrados para separar a dos personas que se estaban peleando, como un ejercicio de legítima defensa. Puede ser una provocación que nada tenga que ver esta persona con el agresor, que evidentemente fue el que causó toda esta cuestión. Entonces, lo que dice es que en principio, y hablamos ahora con el empleador, cuando la situación no está clara, porque fíjense, si varios intervinieron, lo más justo no es despedir a todos porque todos intervinieron, porque el igualitarismo no quiere decir ni ser equitativo ni justo. Entonces, lo más sano que debe hacer el empleador, y desde el punto de vista incluso de la configuración de esa injuria o de armar esa causal, bien, es realizar una investigación de los hechos, ¿sí? Para ver si corresponde o no aplicar la máxima sanción. Esa máxima sanción va a ser la denuncia del contrato de trabajo. Jurisprudencialmente, a mayor antigüedad, mayor tolerancia. Eso es así, salvo que el hecho sea de tal gravedad. Nosotros una vez tuvimos un caso de un señor que se enojó porque no estaba de acuerdo con la liquidación, un trabajador de muchos años, y le tiró una agujereadora que tenía base de madera en la cabeza a una de las empleadas que le dijo, me tienen cansado, que acá no me liquidan bien el sueldo. Vino su empleador tratando de defenderle y también le pegó al empleador, terminaron los dos en el hospital. Un trabajador de mucha antigüedad. Quizás le liquidaron mal, pero pongo ejemplos extremos porque son la vida misma, pero son cuestiones reales. Aquí no hay antigüedad que valga. El señor estaba muy ofuscado, pero bien. Corresponde al empleador iniciar la investigación para ver quién inició, ¿sí? La omisión de este investigación le va a impedir al patrono calificar la participación como una conducta injuriosa. Es decir, no es lo mismo decir usted intervino en una riña que decir usted la inició, usted agredió. ¿Se va entendiendo? Es por participar en riña, no. Usted la inició, usted agredió a fulano de tal en tal lugar, ¿sí? Tiene que decir o tiene que haber circunstancias excluyentes, porque puede ser una provocación de otro trabajador. Y obviamente aquí, sí, este orden gradual y cualitativo, hay que atender a los antecedentes del trabajador, ¿sí? Y la reacción, si tuvo reacciones similares, ¿sí? Eso, la única manera de hacerlo es efectuar efectivamente, separar, efectuar un sumario interno, averiguaciones, ¿sí? Fíjense, esto es una jurisprudencia, la riña protagonizada por un trabajador con un compañero en el lugar de trabajo justifica el despido directo. ¿Qué hizo este señor? Golpeó a otro compañero con suma agresividad, desoyendo la directiva de desarrollar una actividad de contención mínima, es decir, no le pegues, pacífico, ¿sí? El actor había sido sancionado previamente con inconductas que afectaban la reputación y el funcionamiento de la empresa. Era un señor que se enojaba con facilidad. El agresor, ¿qué tendré que probar? La reacción en exceso, que no haya sido en legítima defensa, que haya sido provocada, ¿sí? Es decir, la manera, acá dice la sala, la manera de dispensar la responsabilidad del trabajador es que haya sido meramente defensiva. Toda esa construcción no se hace con el envío de la carta documento, se hace con anterioridad. Entonces, tengo que distinguir lo que es legítima defensa,
lo que son, esto se los dejo, lo que son agresiones a compañeros, a superiores jerárquicos. Esta de contra Tomás Guido, Corral contra Tomás Guido, es interesante porque es una agresión a un superior jerárquico, el superior jerárquico lo estaba reprimiendo en un incumplimiento grave en una cuestión de transporte, y obviamente fue agredido, ¿sí? Y, por ejemplo, 2 ejemplos, por si hay alguien que trabaja en eso, que también son interesantes. No es lo mismo una agresión a un superior jerárquico o a un compañero de trabajo en un avión, en un buque, que quizás en la diaria en una empresa. Se aprecia en general, lo ha apreciado sobre todo la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y la Cámara Nacional de Apelaciones, con mayor estrictez por la naturaleza del medio donde se da, ¿sí? No es lo mismo agredir al capitán de un buque o a un superior jerárquico en un buque en alta mar, o en un buque de cierto porte, o en un avión, que hacerlo en tierra. ¿Por qué? Por la naturaleza, obviamente, de las prestaciones o en el marco de las modalidades que se dan en ese ambiente. Obviamente, la amenaza con armas no es lo mismo. Alguien, caso de la vida real, alguien que trabaja en seguridad en un buque, amenazar con un arma a quien es su superior jerárquico no resiste mayor análisis. También, una forma de riña y violencia es la violencia de género, la violencia laboral y el mobbing. No nos vamos a referir a esto, no es lo mismo obviamente que una riña, pero estamos hablando como causal de extinción, es decir, aquella persona que se comporta con violencia hacia el otro género, o incurre en violencia laboral, acoso, mobbing. La mejor manera de hacerlo, Ackerman dice que estas causales hay que tomarlas con prudencia, porque muchas veces se da, obviamente en el marco de la contratación, en el marco del desarrollo de la relación, y muchas veces es así, superiores jerárquicos, y generalmente puede ser horizontal o vertical, pero se ha comprobado en algunos casos que a veces obedece a una idea de complot. Entonces, si yo soy un empleador y llega a recursos humanos o a la problemática de la empresa una serie de denuncias de una persona, por ejemplo, con respecto a un superior jerárquico, lo que dice ahí el prestigioso doctrinario es: hay que ver también, y no, ¿por qué no?, hacer un análisis del contexto de la situación, porque muchas veces esas situaciones que se denuncian como tal quizás no lo son, y puedo despedir a alguien sin la fundamentación o sin las pruebas concretas. Quizás al principio conviene trasladarlo de sector, hacer un sumario interno. ¿Por qué? Porque son cuestiones que después para el empleador son muy complicadas de probar. No me estoy refiriendo al despido indirecto, me estoy refiriendo al despido de una persona, ¿sí?, por conductas de acoso o violencia de género. Pérdida de confianza. La pérdida de confianza, y vamos a ver deber de no concurrencia, en la mayoría de los casos es obviamente por la violación del deber de fidelidad que está previsto en el artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuáles son? En función, dice el artículo, en función del la índole, de las tareas que tenga asignada. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Guardar reserva o secreto de las informaciones que tenga a su alcance. Es decir, esta pérdida de confianza, por eso se relaciona con el deber de fidelidad. Se está apartando de la idea de buen trabajador, de esa buena fe. Lo que tengo que tener claro, que la pérdida de confianza no es una causal autónoma. ¿Qué quiere decir? Supone la existencia de otros hechos que se relacionan con la pérdida de confianza. Ejemplo, si yo estoy comportándome de una manera desleal y utilizo materiales de la empresa para provecho propio. Tengo una distribuidora de venta, en el caso de la vida real, Mercedes-Benz, trabajo para una empresa distribuidora de determinados productos y repuestos, y lo que hago con esos productos y repuestos los vendo a terceros, ¿sí?, competencia de esa proveedor. ¿Y qué estoy haciendo? Utilizo ciertos beneficios que me da la empresa como empleado, pero estoy comercializando a un precio vil esos productos. Obviamente, no es una causal autónoma, porque como tal, pérdida de confianza no existe. Lo que existe son los hechos probables, reales, ¿sí?, violaciones reales y probables, como dice Eugenia, a la propiedad del empleador. Entonces, ejemplo, la utilización de materiales para provecho propio, atribución de trabajos inexistentes para generar comisiones, muy común en el ámbito de las viajantes de comercio, ¿sí?, esas operaciones que se conocen como operaciones fantasmas, es decir, esas operaciones que supuestamente
se concretaron y no se han concretado en una determinada zona, favorezco indebidamente a determinados oferentes, o la división, esto donde sea sector de compras o de ventas de una empresa, donde siempre una determinada empresa es la que me provee y me compra, e intencionalmente relajar los controles que tienen el deber de garantizar la propiedad de la empresa, para que permitir el acceso de alguien para que lleve alguna otra cosa, ¿sí? La omisión de denunciar delitos contra la propiedad de la empresa, de dependientes y terceros. Y acá subrayo, no exige connivencia, no necesariamente tiene que haber una connivencia, ¿sí? Sino una displicencia, es decir, esa falta, ese celo en cuanto al deber de fidelidad y de confianza y de preservación en función de las tareas que tiene asignadas. Determinados incumplimientos, dice la jurisprudencia de omisiones, justificaría encuadrarlos en tal causal, sobre todo cuando se trata de un trabajador que ocupa un puesto de responsabilidad. A mayor puesto jerárquico, a mayor puesto de confianza, mayor fiscalización y mayor control. Entonces, no es lo mismo la actitud negligente quizás de una persona de la cajera que del jefe de control de cajas de un supermercado, ¿sí? Una tardía rendición de cuentas, reiterados fallos de caja, extravíos de documentación de la empresa. También se ha considerado el inicio de juicios contra el empleador, invocando no el hecho de iniciar un juicio, sino invocando hechos falsos o con graves imputaciones, ¿sí? La denuncia penal del trabajador al empleador imputándole la comisión de un delito y que haya sido desestimado por la justicia y querellado. Aquí les puse, por ejemplo, ejemplos de sustracción de materiales de la empresa, peaje, hacerlo pasar por exentos. Es un caso que nos tocó a nosotros hace un tiempo, una persona que trabajaba en el peaje y ustedes vieron los exentos, ahora el sistema cambió precisamente por eso, que los exentos antes pasaban por caja y se les ponía exentos. Esta persona, ¿qué hacía? Hacía pasar por exentos a automóviles que no estaban exentos, les pagaban en efectivo y se guardaba el efectivo, pero el vehículo pasaba por exento. Ejemplo, ¿sí? Ventas de productos a la empresa a menor valor, la falsa invocación de un accidente, el uso indebido de tarjeta de crédito. Esto tiene que ver también con, obviamente, una pérdida de confianza y un mal uso de la imagen de la empresa. Caso de la vida real, que llegó al Superior Tribunal de este Estado, una persona que utilizaba la tarjeta de crédito de la empresa para concurrir a lugares de juego y pedir, ¿sí?, con la tarjeta de la empresa y jugar en un determinado bingo, casino, y obviamente eso después no fue pagado, ¿no? Alguien me puede decir, la tarjeta es personal, la discusión era si era personal o eso, pero se consideraba, ¿sí?, que había afectado a la imagen de la empresa, al alterar montos de la producción. Después, por ejemplo, uno que no es considerado, corresponde considerar, dice, ilegítimo el despido al no cumplir los recaudos del 243. Por ejemplo, expresiones tales como desvío de fondos. Si yo tengo pérdida de confianza, tengo que ver tengo que señalar bien cuál es el hecho, porque pérdida de confianza, como les dije, como causal autónoma no existe, y si hay un desvío de fondo, tengo que decir en qué consiste ese desvío de fondo, y si hay operatorias por encima de ese, o contrariando el deber de fidelidad, tengo que describir cuáles son las causales, ¿sí?, y las conductas que merecen reproche de ese trabajador. Dice, cuando se alega la pérdida de confianza como causal de despido, es necesario invocar y probar los hechos objetivos en los que se funda. No conforma no conforma la pérdida de confianza una causal independiente del despido, sino debe sustentarse en una inconducta, en una observancia que, como dijimos y venimos hablando, yo tengo que detallar. ¿Para qué? Para que la otra parte pueda hacer, obviamente, uso de su derecho de defensa. Si la pérdida, acá esta es la corte, si la pérdida de confianza señalada en la comunicación no es referible a ningún episodio concreto, por sí sola no habilita la rescisión de confianza. A partir de la fecha, por pérdida de confianza y graves hechos imputables a su persona, prescindimos del servicio. Eso no es nada. Eso no tiene, desde el punto de vista, no cumple ni con el 242 ni con el 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. La Corte, una vez más, no es causal autónoma de despido la pérdida de confianza, sino que es menester
la existencia de hechos desleales que la justifiquen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enumerar los hechos desleales que justifican y poder probarlo. ¿Sí? Bien. Más, pérdida de confianza. Ejemplo concreto. El agente depositó, resulta razonable la decisión de separarlo de descargo, pues bien, la buena fe es un principio rector en las relaciones con los profesionales y autoridades y empleados de la institución bancaria, siendo esencia las mismas. Este señor tuvo hubo un faltante reiterado, ¿sí?, en los arqueos de caja, que en realidad no se llegó a determinar si había una intención, si se quiere, más allá de lo delictual, pero sí una gran inobservancia en cuanto a el deber de prestación y a la índole de las tareas que tenía y obviamente la responsabilidad con que éstas tenían que llevarse a cabo. Muy bien. Concurrencia desleal, ¿sí? Es el deber de no concurrencia. Deriva también del deber de fidelidad. ¿A qué nos referimos? Es a la prohibición de realizar actividades que obviamente puedan intervenir o puedan perjudicar los intereses del empleador. Está previsto en el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice efectivamente que el trabajador se debe abstener de realizar negociaciones por su cuenta, que puedan llegar obviamente por cuenta ajena, y que puedan llegar a perjudicar los intereses del empleador. No exige un perjuicio real, es decir, no tiene que ser, volvemos lo mismo con la noción de daño, no tiene que haber un perjuicio real, un perjuicio patrimonial, pero sí un cierto grado de certeza con la probabilidad cierta de haberlo sufrido. Es decir, abro en la otra cuadra o abro un negocio similar del mismo ramo de mi empleador. Desvío clientela en mi propio beneficio. Volvemos a lo mismo, per se no tampoco es una causal autónoma. Tengo que probar el hecho que sirve de fundamento a esta cuestión, obviamente, de la concurrencia desleal. Es decir, tengo que justificarlo. Otro ejemplo, el uso indebido del correo electrónico. Y acá nos enfrentamos ante dos circunstancias. Los derechos personalísimos del trabajador, por ejemplo, su intimidad, y otra son los controles de monitoreo que el empleador pueda llevar adelante, obviamente, en función de su poder de organización y dirección. Entonces, acá tenemos para considerar la ley 26.388 de los delitos informáticos. Y dice, con respecto a la violación de la correspondencia electrónica, modifica el Código Penal, agrega al 153, 153 bis, y dice, la privacidad de los mails que reciban los empleados frente al derecho del empleador a ejercer determinados controles por ellos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el empleador? En principio debe requerir la autorización del dependiente, obviamente, a poder controlarlo. Ahora, a ver, puede haber cierta reserva en cuanto al contenido, ¿sí? La reserva del contenido, dice, prevalece frente al derecho de control que tiene el empleador. Ahora, no excluye el monitoreo de las cuentas corporativas, ¿sí? La empresa que pretenda su control debe, ¿qué hacer? Informar previamente al trabajador. Pueden preverse sanciones al empleado que injuria a otro miembro de la empresa a través del correo laboral o aquel que trafique informaciones indebidas. También se incorpora el 157 bis al Código Penal con respecto a la protección de datos personales, y también se pena a quien ilegítimamente accediera a un banco de datos personales. Es decir, lo que tengo que saber que en un sentido positivo o en sentido negativo, el trabajador que hace un uso indebido de los elementos informáticos puede incurrir en cualquiera de estos delitos. Por ejemplo, puede violar la privacidad de un compañero de trabajo con respecto a su mail, puede obviamente acceder a un banco de datos personales, y eso está penado, y eso puede configurar, si le causa un perjuicio y en función de esa entidad, también injuria, ¿sí? Es decir, que el uso indebido de los emails de injuria se va a configurar con la violación también a los deberes de lealtad, de fidelidad y de discreción. Entonces, si por ejemplo, caso de jurisprudencia, si se comprueba que el trabajador remite información de la compañía a través del mail, habiendo incluso firmado un documento de cumplimiento y de seguridad informática,
Es decir, lo hace a través de un mal procedimiento. Esta persona está a través del mail, aunque sea el mail privado de la compañía, el mail personal, quise decir, del trabajador, está desviando esa información, y la verdad que también es una falta al deber de fidelidad, el artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense, resulta procedente el reclamo indemnizatorio del trabajador, ya que la demandada no logró acreditar la justificación del despido, que es decir, la instalación en forma subrepticia de un software no permitido en la PC para que se entregara como herramienta de trabajo a los fines exclusivos laborales. Y acá tenemos otros. Un empleado que utilizaba el mail corporativo para enviar mensajes, ¿sí? El correo informa, el sistema de Messenger y el correo electrónico, y enviaba mensajes difamatorios acerca de algún compañero de trabajo, ¿sí? Es decir, hay una cierta violación de la política de la empresa en relación al uso de los materiales de trabajo. Hoy la mayoría de las empresas traen estos reglamentos de conducta o manual de conducta con respecto al correo electrónico, es curarse en salud. ¿Por qué? Porque es un uso indebido del correo electrónico, ¿sí? Ejemplo, este señor se puso a jugar. El incumplimiento contractual derivado de haber realizado una actividad lúdica en el horario de trabajo resultaba susceptible de un correctivo disciplinario, pero para la sala 6 no revistió la entidad suficiente para justificar la ruptura del vínculo. ¿Qué dice ahí la nota aclaratoria? Al adoptar dicha postura, los jueces se basaron en una situación similar que había sido protagonizada por el actor ante un incumplimiento, y lo que habían hecho, por ejemplo, jugar a las cartas en horario laboral, la empleadora solo había aplicado una sanción leve, advirtiendo al trabajador que en caso de incumplimiento sería susceptible de una suspensión. Es decir, lo que consideraron ahí es que lo que cabía ante la reiteración no era el despido, sino eventualmente aplicarle una suspensión. Este señor trabajaba en paralela, hacía varias cosas en su trabajo. Si el trabajador dedica cierta cantidad de tiempo durante su jornada en labores de trabajo que ninguna relación tiene con sus funciones, ¿qué hacía? Desarrollaba un sitio de internet mientras estaba trabajando. Obviamente la sala entendió que esto implica una violación a los deberes de diligencia y buena fe y le generan una pérdida a la empresa. También una trabajadora, ¿sí?, fíjense, en este caso se resulta injustificado despedir a la trabajadora que usaba el Messenger para, obviamente, cuestiones que no solo tenían que ver con cuestiones laborales, y no consideró que esa utilización del Messenger hubiera sido abusiva porque la empresa no había dado, y acá es una cuestión para destacar, pautas concretas de cómo debía ser el uso. Hoy con el WhatsApp y el WhatsApp web es una cuestión mucho más compleja, si se quiere, ¿sí? Ebriedad. En principio son consideradas patologías, es decir, enfermedades inculpables. Es decir, pero en muchos aspectos puede culminar con la extinción del contrato de trabajo. Es decir, no va a caber la exigencia de mantener el vínculo si esa patología, la toxicomanía, la ebriedad, pone en riesgo la vida o la seguridad de terceros o de los bienes de la empresa o de la misma empresa. Entonces, lo primero que tenemos que discutir o distinguir, mejor dicho, es si se da esta ebriedad, esta toxicomanía en el ámbito extracontractual, es decir, extralaboral, o en el ámbito de la empresa. En principio, los actos privados de los hombres quedan reservados solo a Dios, exento de los magistrados, ¿sí? Ahora, sí va a interesar los hábitos o malos hábitos que pueda llegar a tener una persona cuando cobran virtualidad. Cuando impide la prestación del servicio, ¿sí? Vigiladores, porteros, una persona que se duerme. Ejemplo, que recuerdo una jurisprudencia, un señor que se durmió al lado de un horno porque tomaba bebidas alcohólicas al lado de una caldera en un proceso obviamente que requería su atención, o se torna, es decir, o me impide la prestación o torna peligrosa la ejecución. Ejemplo, un chofer de colectivos, un chofer de larga distancia, los marinos, o inciden negativamente en la imagen de la empresa. No es lo mismo, llevo al extremo, no es lo mismo ver
que una persona en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes se va a subir a un micro o colaborando, no necesariamente manejando, en un micro, que hacerlo en una circunstancia obviamente totalmente privada. Una jurisprudencia interesante del año 2011 de una persona que inició un juicio por despido discriminatorio porque había sido despedido por conductas de alcoholismo. Pero el actor se recuperó con los tratamientos correspondientes y el tribunal ahí destacó que era necesario consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad. Esto tuvo una cierta trascendencia pública porque se consideró que se autorizaba, o sea, había derivado en un despido no con justa causa una persona que tripulaba un avión y no podía ser despedido si era alcohólico. El asunto es que eso no fue así, la jurisprudencia fue distinta, se probó que este señor estaba recuperado y que había tenido una serie de problemas y que lo había superado, y al tiempo precisamente de la extinción del vínculo ya no era un problema. Fíjense, estos son muy comunes. Justifica el despido de un trabajador el chofer de micros que se presenta a prestar servicios en evidente estado de ebriedad, no reviste el mayor análisis, o por ejemplo, el despido de un chofer, ¿sí?, que volcó un camión cuando lo hacía en estado de ebriedad. ¿Sí? Esta está también publicada aquí, es de junio del año 2019. Muy bien. Volvemos, vamos ya si quieren terminando, creo que me quedan un par. Bajo rendimiento. Volvemos con el deber de diligencia de prestación. El rendimiento mínimo exigible, es decir, no hay que confundir otra vez con la falta de capacidad, de talento, de fuerza. Ese bajo rendimiento tiene que tener una intencionalidad. Es decir, el bajo rendimiento y el trabajo a desgano tiene que ser intencional. Y si tengo que medir esa intencionalidad, volvemos al principio de la charla. ¿Cómo tiene que ser? Grave e inexculpable, es decir, sin ningún tipo de justificación. Y si yo voy a decir que alguien tiene, es decir, dolo eventual o culpa grave, ¿sí?, inexcusable. Y si voy a articular este bajo rendimiento, tengo que tener, ¿qué cosa? Parámetros objetivos. ¿Y cómo voy a considerar los parámetros objetivos? Con comparativos, sin incluir, por ejemplo, en conductas discriminatorias, pero que voy a tener que buscar si soy un empleador que, por ejemplo, trabaja, o sea, el sistema de remuneración es a destajo, por producción o por cantidad. Tengo que establecer un estándar mínimo, y tiene que ser, antes de elegir el bajo rendimiento, tiene que ser muy evidente, ¿sí? Objetivo y contemporáneo, sobre todo contemporáneo. Tiene que ser sostenido en el tiempo y al momento de configurar la injuria. Bueno, del acoso ya habíamos hablado, horizontal, el acoso chantaje, el acoso ambiental, las actitudes persecutorias. Los requisitos en razón de esta naturaleza, siempre una investigación previa, garantizarle a la persona a la cual se decide eventualmente despedir el derecho a defensa, y como les decía hace un rato, esta idea de tener suma prudencia, sobre todo en razón de la naturaleza de las cuestiones y de esa investigación previa, que no haya una idea de, si se quiere, complot, revancha, y acá es una situación compleja, porque también el empleador es responsable por las conductas de la persona a la cual va a despedir. Es una situación de las más complejas. ¿Por qué? Porque el agredido, la persona vulnerada, puede colocarse en situación de despido indirecto. ¿Por qué? Porque el empleador es el que tiene el deber de diligencia y el deber de preservar, ¿qué cosa? La salud de todos los trabajadores. Entonces, puede haber un doble incumplimiento. No es algo fácil de articular, da como para mucho. Comisión de un delito. Si el dependiente comete un delito, hay que distinguir una cosa. Esto fue una discusión que se dio en su momento hace muchos años con Vázquez Vialar, después el doctor Álvarez en distintos artículos doctrinarios. Un delito, mejor dicho, algo que no es delito, puede ser injuria laboral.
¿Se entiende? No siempre lo que no es delito no es injuria. Puede no ser un delito y sí puede configurar una injuria laboral. Eso lo tengo que tener claro. Es decir, puede ser que penal, más allá de la prejudicialidad, puede ser que en sede penal no se pruebe el delito, pero sí puede ser y puede configurar una pérdida de confianza como causal autónoma e injuria de la extinción del contrato de trabajo. Esa prejudicialidad me puede servir para los hechos comprobados en sede penal, los traigo a sede laboral y si bien no fueron delitos, pueden ser una causa, un hecho objetivo grave que no justifique la consecución del vínculo, la continuidad del vínculo. Entonces, si el trabajador dependiente comete un delito contra la empresa, obviamente, en principio yo configuro una injuria laboral y por ende la empleadora se encuentra legitimada, en principio para suspenderlo preventivamente y también, como dice el artículo 224 y eventualmente el 242, para despedirlo. ¿Qué habilita el 224? La posibilidad de iniciarle un juicio penal, ¿sí? Y este principio que yo les decía de prejudicialidad. Pero tenemos que, muy importante, el principio de inocencia. Y ahí es donde tengo que tener cuidado. Nunca conviene imputar, salvo que sea un hecho claro, que haya sido, nunca imputar un delito. En todo caso será una pérdida de confianza. Y si no, aguardar a lo que decida, obviamente, se decida en la sede penal, no respecto, ya les digo, a si hay delito o no, sino los hechos que se prueben. Si el empleador no atribuye un delito al trabajador, puede rescindir el contrato, como les digo, invocando la pérdida de confianza. En este caso, la pelota pasa al juez laboral, si se quiere. ¿Quién va, en última instancia, como dice el 242, a resolver si hubo injuria o no? Salvo que en la causa penal se demuestre la responsabilidad indirecta en el tercero, en el delito cometido, o se demuestre, ¿qué cosa? La inexistencia del hecho imputado. ¿Qué quiere decir? Algo que no es delito, ¿puede ser injuria? Sí, salvo que se demuestre que el actor, es decir, el trabajador, no participó, o que participó un tercero. Es decir, que no sea, ¿qué cosa? Imputable el agravio. ¿Se acuerdan de la imputabilidad? Bien. Un hecho, dice, ya termino, ¿sí? Un hecho que no constituye delito penal puede ser, mire, la Corte lo dice mejor que yo, legítima causal de cesantía en materia laboral y por ende, ¿sí? La absolución del trabajador en el juicio penal no impide apreciar en sede laboral si el mismo acto configura injuria para el empleador. Ejemplo. Acá hay un ejemplo interesante. En los términos del 323 del Código Penal, ¿sí? No se configuró el delito y lo sobreseyeron, ¿sí? El sobreseimiento no estuvo fundado en la inexistencia del hecho o en la falta de culpabilidad, sino en no ajustarse al tipo penal en ese momento, ¿sí? Y el trabajador fue sobreseído. Pero se probó que había habido una sustracción de materia prima, de la producción obviamente de la empresa, consistente en un lingote de 10 kilos de plomo. Y el ocultamiento en el cofre personal del trabajador sin justificación alguna. ¿Y qué dice ahí la Corte? Una especie de iter criminis, es decir, estaba preparando todo para cometer finalmente el delito, que sería la sustracción de esos 10 kilos de plomo. ¿Se probó el delito en sede penal? No, pero se probó todo el proceso. Y entonces por eso la Corte aclaró que no haya sido delito, no haya configurado el delito, pero sí de los hechos, configura el carácter de ilícito, de injuria laboral. Resulta con justa causa para el poner término al vínculo laboral y el incumplimiento consistente en haber tenido conocimiento de un hurto perpetrado en forma reiterada por parte de otro vigilador sin haber comunicado dicha circunstancia a la accionada o algún superior. Acá se combina la toma de conocimiento de un delito, que es el robo, en este conocimiento, el hurto, ¿sí? Y la pérdida de confianza. Son dos combinaciones, el conocimiento de un delito, que es propio de la acción, obviamente, acción penal, y también la pérdida de confianza por no haberlo comunicado. Bien, muchas gracias. Quedo, a ver, ahí está, se fueron todos. Muy bien, respira, toma agua. Sos una campeona. Bueno,
hay preguntas que A ver. llegan a través también de Facebook, porque también te estuvieron viendo a través de Facebook y empiezan los agradecimientos. Bueno, a ver, No, al me principio, a ver voy si... un poquito para atrás. Pablo Kolasinski dice, la exigencia de sumario previo debe estar prevista en el convenio colectivo reglamento de la empresa, ¿o de qué depende la necesidad de un sumario previo? No, no siempre. Hay algunos algunos reglamentos de empresas sí prevén el procedimiento en que se debe articular en estas normas de convivencia o de compliance. Las más, muchas empresas tienen estas normas de procedimiento y de compliance. Si vamos a hacer la doble visión para, ¿cómo se llama? Quien me preguntó si le hablo directamente. Pablo. Pablo. Dos cosas. Si la empresa tiene un reglamento, lo primero que tiene que hacer la empresa es cumplir con el reglamento de la propia empresa que notificó al trabajador. Con esto quiero decir, a mismas circunstancias, mismo procedimiento. Si yo no hice un procedimiento, tengo que cumplir, la primera que tiene que cumplir con la norma es la empresa. Es decir, si hay un procedimiento previsto ante el faltante de mercadería, pérdida de confianza, riña o algo, se debe seguir con ese procedimiento, esa normativa interna de la cual fueron notificados todos los trabajadores. Si el convenio colectivo de trabajo o la práctica de la empresa o algún acuerdo también lo prevé, la empresa debe cumplir con él porque se interpreta que esa normativa hace a la garantía de defensa del trabajador. Entonces, podría interpretarse que al no cumplirse con el sumario interno, ¿sí? Sumario, procedimiento previo, averiguación, compliance, normas de convivencia, no solo el empleador no cumplió con las normas que estaba comprometido, afectó el derecho de defensa de ese trabajador y fue, lo que dijimos hace un ratito, no hizo un ejercicio razonable del poder de organización y dirección y su decisión puede ser considerada como lo peor que me puede pasar, no solo injustificada, sino arbitraria, es decir, contraria a la razón. Es decir, si surge de la norma, lo debo hacer. Si no surge de la norma, pero quiero hacer una averiguación para establecer cuáles son los hechos concretos, y visto desde este lado, es muy bueno para ver si tengo los elementos, si lo pienso desde el lado del empleador, para ver si tengo los elementos suficientes para configurar la injuria. ¿Tengo contemporaneidad? ¿Tengo proporcionalidad? ¿Tengo injuria? ¿Tengo un hecho objetivo o no tengo nada entre las manos? ¿Se Claro, es entiende? ese tamiz que contabas, ¿no? Empezar a pasar por ahí todo. Yo a veces explico, es como el colador. Yo tengo que pasar ese colador jurídico, ¿no? Siempre estamos Claro. hablando que es el ejercicio. Hoy tuvimos una audiencia complicada justamente en el tribunal. Ese es el ejercicio que nosotros hacemos y podemos, a veces en provincias somos tres, no solo que, no es que vemos distintos, la apreciación puede llegar a ser distinta cuando el hecho no está claro. Si yo recuerdo hace unos años un sumario de una empresa hecho a un trabajador por pérdida de confianza, donde se habían tomado un tiempo por las dos, recuerdo, uno por pérdida de confianza y otro por conductas de acoso y de cierta violencia. Se tomaron un tiempo, hicieron un apartamiento, un sumario preventivo, ¿sí? Hicieron una serie de cosas para dejar claro y deslindar responsabilidades. Lo mismo que en las riñas, determinar quién es el agresor, quién es el agredido. Muchas veces eso define qué consecuencias puedo yo tener. Y le doy elementos al juez. Y le doy elementos a los jueces, si yo eso lo acompaño como prueba, dejo que la otra parte se defienda, dejo que la otra parte aprecie, pero le doy elementos incluso eventualmente al juez, al tribunal, para la hora de la producción de la prueba testimonial, pericial, la que se ocurra en función, la que se pueda llegar a ocurrir en función de lo que es la injuria o el agravio, lo coloco en otra situación, en una mejor situación hasta para preguntar y para alcanzar esa verdad material. Lo doto de elementos. No sé si le contesté. Yo creo que sí. A ver, Libertad dice, si el delito cometido por el empleado fuera por violencia de género, sexual, bueno, es un caso muy particular, ¿no? Dice su expareja empleada de la misma empresa,
¿Ve usted, doctora, viable un despido por pérdida de confianza? Los equipos de trabajo son mixtos y en diagramas, en locaciones, además puedo traer una causa de esa índole a la sede laboral. El problema, dos cosas. El problema es qué función, volvemos a lo mismo, qué función, una cosa, ordenémonos. El delito que cometió, ¿tiene alguna, cuál es el agravio al revés? ¿Cuál es el agravio para el empleador? Si es un peligro potencial y no es un peligro actual, esa potencialidad tiene que estar muy bien fundada. Dos cuestiones. Y si no, ¿cuál es el agravio para el empleador? Si yo tengo un peligro potencial, tengo que ir con cuidado, porque ¿se acuerdan cómo es la injuria? Es actual. En principio es actual y es grave. Ahora, si esa persona es jefe de equipos o en razón de su función es imagen de la empresa o esa cuestión puede ventilarse, ya es distinto, ¿sí? Sin ver qué es lo que actuó, porque la comisión de un delito, si no tiene relación directa con la empresa, si no le causa un perjuicio, ¿se acuerdan? O moral o patrimonial, es difícil traerlo como causal directa de la extinción del contrato de trabajo. Si es algo potencial, tengo que ver que lo potencial tiene que ver más con un agravio, si se quiere, moral, de imagen, empresas, lo que hablamos hace un rato, que la injuria en sí. Y ojo con el despido discriminatorio. Porque si la causa penal está aprobada es una cosa, pero si está en trámite la causa penal, es otra, es otro el impacto. No digo que no se pueda hacer, digo que lo primero que analizaría es eso. Bueno, de Facebook, a ver, dice, se despide a un empleado por faltas injustificadas reiteradas por las que fue debidamente intimado a justificar y dado que no lo hizo, se lo sancionó gradualmente. Primero se impuso un llamado de atención, luego apercibimiento, luego suspensión de un día. Por una nueva ausencia injustificada que demuestra una conducta sistemática del empleado, se lo despide. Invoco todos los antecedentes anteriores para justificar la decisión y delinear la inconducta. Mi duda apunta a evitar que el sentenciante considere que ya fue sancionado por la causa que invoqué. No, en la articulación, bueno, en la articulación yo lo puedo citar como antecedentes, que si bien, y puedo aclarar en la carta documento, no se lo está sancionando por esto, o sea, si no lo puedes articular también, la mejor manera de articularlo es en la carta documento. Lo que se puede quedar claro es que se citan los siguientes antecedentes que no se traen a colación, pero se traen, o sea, no constituyen la injuria porque ya fueron sancionados, ¿sí? Pero lo más importante es la última. ¿Se entiende? La última. Ahora, mi pregunta es, ¿esa cuestión gradual en el tiempo es gradual y contemporáneo? Porque, Ahí fue la pregunta Mili, que fue la que la hizo. No sé si quiere escribir en Facebook claro, y lo porque vemos, una pero cosa sí. es, ¿lo mío fue gradual en Claro, un periodo de 2 años? claro. No. Lo mío fue gradual en un periodo de 3, 4 meses y ver que eso fue cobrando otro tipo de entidad. Y lo interesante, creo que lo que, como señalaba Ackerman en su momento y Ojeda, es que en la última pueden ser una serie de antecedentes, ¿sí? Inasistencias de tal fecha, etcétera, que fueron debidamente sancionadas y que no forman parte, pero en esta última, ¿cuál es la injuria? La injuria no es la última falta. La injuria es el perjuicio. ¿Cuál es el agravio? La subjetividad de la injuria. ¿Sí? La afectación de la producción, la falta de, ¿se acuerdan? Este deber de prestación, poner mi fuerza de trabajo con puntualidad, ¿sí? Es eso. Entonces, tengo que analizar estas dos cuestiones. Yo puedo traerlo a colación, pero dejando en claro que lo que interesa es este último incumplimiento, que es la consecuencia, es decir, cuantitativo y cualitativo. Pero ¿cuál es el incumplimiento grave? Ese deber de prestación y a mí me causa tal o cual perjuicio. Exacto. Bueno, acá dice, si el empleado, Sebastián, si el empleado presenta certificado médico psiquiátrico que prescribe licencia y el empleador lo cita a contralor médico, en el cual 2 médicos distintos dicen que el empleado está en condiciones de reincorporarse, ¿amerita la ruptura del vínculo? Epa. Por parte de la empleadora, ¿hay proporcionalidad?
hay una jurisprudencia, por lo menos de Provincia de Buenos Aires, Sí. Superior Tribunal de este Estado, que dice, de hecho de una manera sencilla, que el que mejor conoce al trabajador es su médico. No el médico contralor, no te voy a contestar por injuria por eso. El que mejor conoce es el médico personal del trabajador, máxime cuando se tratan de patologías de esa índole. Te contesté de otra manera, pero creo que te contesté. Bueno, y acá creo que con esta vamos terminando. De Alfonso dice, ¿qué sucede en el caso en que dos compañeros de trabajo, previo a proferir amenazas de agresión, bueno, supongo que es uno que golpea al otro, porque dice, es golpeado a la salida del trabajo, ¿se adecúa a un accidente in itinere? Dos cosas distintas. Una cosa es voy a decirlo, una cosa es un margarita y otra cosa es un chancho. Pueden ser eventualmente, puede ser un tercero, puede ser un compañero, son factores de atribución de responsabilidad distintas. Una cosa lo puedo tratar como una cosa, pero si acá estamos preguntando si eso configura una injuria porque ha sido a la salida del trabajo y no en el ámbito, pero forma parte, ¿sí?, del ámbito y el deber, si se quiere, y los deberes que tiene el trabajador. No es porque si no caeríamos en el sinsentido, lo que pasa es que hay que articularlo también bien, caeríamos en el sinsentido que porque fue a la salida del trabajo y no de la línea, que son 2 cuadras más, 3 cuadras menos. Una cosa es que vayan a jugar casos de la vida real, vayan a jugar a la pelota y se agarren a piñas, eso es una cosa, y otra cosa es que con amenazas o a la salida alguien le pega a otra persona. Eso tiene entidad o lo agreda. Si se prueban las condiciones que dijimos de la riña y se acredita y que hace imposible el vínculo, ejemplo, superior jerárquico, mismo ámbito laboral, mala imagen para la empresa. Recuerdo, pelea en la calle, choferes con el uniforme puesto de una empresa de transportes que terminan también causando a las afueras de la empresa, causando daño a un vehículo de un tercero. Muy bien, tenían la campera de la empresa, el uniforme de la empresa, despiden a uno al que lo provocó. Si el otro podía decir que es un accidente in itinere, Bueno, no conoces además toda la situación, digamos, sí. tendrías que ver el expediente, además, ¿no? Porque Es complicado te contestar están así. dando un No porque no quiera pedacito. contestar. No, Claro. pero claro, estás viendo es una mirada sesgada, pero simplemente Lo por bueno una es, cuestión. como no sé quiénes son, no sé si está en el tribunal. Eso me dice, no, pero usted una vez me pasó, pero usted dijo una cosa que está bien, pero es en Claro, general. claro. Bueno, Leonora, muchísimas gracias. Como dicen acá, una charla apasionada. ¿Así? Es cierto, sí, sí. No veo, a mí me está Transmitiste. pasando que no Las veo nada. Bueno, Pero pero yo te cuento que te sí. han felicitado por todos lados, Ah, en bueno, Facebook muchas gracias. también, aplausos, aplausos, puso uno. Bueno, la verdad que sí, fue una charla muy linda y además con muchos tips. Si tomaron nota, pasaste un montón de tips prácticos que me parecen geniales, sobre todo el tema de la primer carta documento donde se configura el despido, bueno, la carne al Claro, asador, me encantó, todo ahí, si no después no hay forma. es que yo entiendo, hoy empezamos hace un rato diciendo que muchas veces, y esto es para que hace, en general, el que hace parte actora o el que hace parte demandada, porque también es cómo me defiendo. Los tips no son solo para alguien que tiene o recibe a Claro, un empleador ofuscado que quiere despedir, sino a alguien que ha sido despedido y cuáles son los puntos y los flancos débiles de ese intercambio o de los hechos que están articulados. Como les decía, yo acá veo otros colegas, muchas veces precisamente lo que tienen que dar tanto la actora como el demandado o al revés es darle cuanto mayores elementos, no es escribir por escribir, es cuanto mayor elemento de convicción. Voy a decirles algo. Menos injusta puede parecer una sentencia para una parte o para la otra, ¿sí? Porque una cosa es la valoración, pero porque es más fácil de recurrir. Si la valoración del juez es absurda, es arbitraria, yo me defiendo mejor si tengo todos los elementos en el expediente. En cambio, si todo está tan genérico, ustedes piensen que la apreciación queda al prudente arbitrio, y ese prudente arbitrio no tiene todos los elementos, o tiene algo que está tan nublado que puede inducir hasta un error de la interpretación. Eso es un problema para todos, y por eso lo decía, ¿no?
es muy complicado hablar de algo que sí, 100% es fáctico y sí que se quiere de apreciación. Uno puede, como decía yo, lo pueden encontrar mucho mejor en los libros. El problema es cuando uno lo tiene que pasar por ese tamiz. Seguro. Bueno, no hay más preguntas y además estamos ya casi 8 menos 10. Te agradezco muchísimo, Leonora, por el tiempo que nos dedicaste, por la claridad de la charla. La verdad que fue genial. Están todos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en futuros encuentros. Bueno, Gracias, muchas Eleonora. gracias, buenas tardes a todos y bueno, cuidémonos como siempre y gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Chao. Algo, ¿no?